Muy bien. Voltaje colector emisor ya era lo mismo, entonces aquí 21 voltios menos 10 kiloohmios más 2 kiloohmios multiplicado por 0,58 miliamperios. ¿Cuánto me da esto? A ver, alguien más que esté atento por ahí que quiera participar. Kevin. ¿Tiene el voltaje colector emisor? No está Kevin. No, ingeniero. Ingeniero, a mí me salió 14.04 voltios. Sí, eso da mismo. 14.04. Sí, eso sale. Correcto. Vamos a ver. 0,4. Ah, perdón. Y a veces se habrán dado cuenta que digo algo y escribo otro. Muy bien. Me falta ahora encontrar esos voltajes de base, voltaje de colector y voltaje del emisor para poder calcular más cosas. Voltaje de base es igual a ese voltaje de Thevenin que viene a ser 1.91 voltios menos esa corriente de base que es súper chiquitita de 6.52 microamperios multiplicado por esa resistencia de base que viene a ser esa resistencia de Thevenin de 3.55 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto? 1.89. 1.89 voltios. Muy bien, entonces aquí ustedes se darán cuenta que 1.91 es casi similar a manejar 1.89 voltios, ¿verdad? Acabamos de calcular. Por eso en el método aproximado establece esto de forma directa. El voltaje de base es igual al voltaje de Thevenin, 1.91, pero nosotros como estábamos haciendo el modo exacto, lo vamos a dejar en 1.89. Entonces ya calculamos voltaje de base, vamos a calcular voltaje de colector. El voltaje de colector va a ser igual a esos 21 voltios menos esa resistencia de colector que son 10 kiloohmios por esa corriente que me da esto. No lo entendí, por ahí alguien me dijo. 15.2. 15.12 voltios. Ah, 15.2 voltios, sí. Sí, solo punto. 15 punto, ay, no escribo. 15 punto, ay, sí. Y me falta calcular el voltaje del emisor para poder seguir con mis cálculos, ¿verdad? Voltaje del emisor va a ser igual a ¿qué? A la corriente del emisor que dijimos que podemos manejar la misma de corriente del colector, es decir, 0,58. ¿Cuánto me da esto? 1.16. 1.16 1.16 voltios. voltios. ¿Sí? ¿Qué me falta calcular? Saturación. El voltaje base colector, ¿verdad? Me falta calcular aquí. ¿El voltaje base emisor cuánto es? 0,7 voltios. Pero lo puedo verificar utilizando el voltaje de base es igual a 1.89 voltios. El voltaje del emisor es 1,16 voltios. ¿Cuánto me da esta resta? 0.73. Ya, más o menos por ahí, ¿no? 0.73 voltios. Y esto es, recuerden, la polarización en directa del transistor, que debe salir los 0,7 voltios. Y acá tenemos el voltaje base colector, que es igual, en este caso va a ser el voltaje de base 1.89 voltios menos 15.2 voltios. ¿Cuánto me da esto? Menos 13.31 voltios. Sí. Menos 13.31 voltios. Entonces, tiene que salir siempre este valor base, voltaje base colector siempre tiene que ser negativo porque esta es nuestra polarización e inversa. Correcto. Y finalmente, ¿qué nos está faltando calcular? La corriente de saturación. La corriente de saturación es igual a ese voltaje de 21 voltios de corriente continua que hemos aplicado para polarizar el circuito
sobre la resistencia del colector, que son 10 kiloohmios, más el valor de la resistencia del emisor, que son 2 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto? 1.75 mil amperios. 1.75 miliamperios. Vemos que tiene concordancia, porque aquí nos salió 0,58, bastante pequeño. El top es 1.75 miliamperios. ¿Sí? Muy bien, gracias. Los dos, Cristian, Davis, Oliver, que estuvieron participando en este ejercicio, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a dibujar, como ya habíamos dicho que íbamos a dejar aquí planteado. Oye. Formas. Vamos a pintarlo así. Vamos a ponerlo por acá y vamos a dibujar la curva característica que hemos encontrado para este circuito. Hemos fijado un punto de operación con una corriente de base de 6.52 microamperios. Y una corriente de colector de 0,58 miliamperios. También vimos que una corriente de saturación de 1.75 miliamperios para un voltaje colector emisor de 0 voltios. En este caso hemos establecido un voltaje de 14.04 voltios. Voltaje colector emisor. Aquí tenemos nuestro punto de operación y el valor máximo que podíamos tomar de voltaje colector emisor era de 21 voltios. ¿Sí? Muy bien. Hemos fijado el punto de operación y lo hemos dibujado en la curva característica del diode. Muy bien, muchas gracias, chicos. Con esto finalizamos la parte de polarización del transistor en corriente directa. Y en la siguiente clase, que va a ser el día jueves, porque recuerde, mañana vemos el taller, revisamos el taller, miércoles una pequeña evaluación de este tema, de estos temas que hemos visto de configuración, y el día jueves retomamos las actividades de clases, ¿verdad? Sí. Eso nomás les quería recordar. Muchísimas gracias, un buen inicio de semana a todos. Chao, chicos. Igualmente, ingeniera. Igualmente, Inge, que pase bien. Igualmente, ingeniera. Chao, chicos, cuídense.